Buen día, jóvenes. Empezamos la hora de la geografía. El día de hoy nos tocaría tocar el tema de las líneas geodésicas, parte 2. Bien, jóvenes, en la primera parte de Geodesia 1 habíamos hablado acerca de las líneas imaginarias que ponemos en la Tierra con la finalidad que nos ayude para una ubicación, tanto la longitud como latitud, y también para ver las zonas de la Tierra en cuanto a su situación geográfica con respecto a la climatología o con respecto, en este caso, también a los usos horarios o la llamada hora internacional. Habíamos dicho anteriormente que las principales líneas eran la línea ecuatorial, que es igual a una circunferencia ecuatorial, y que la circunferencia ecuatorial dividía a la Tierra en dos partes, como ustedes están viendo en la gráfica, dividida en dos partes llamadas hemisferios, tanto el hemisferio norte o también septentrional, continental o boreal. Y hablábamos del hemisferio sur, marítimo, meridional o austral. Son los nombres que toma en base a la línea ecuatorial. También habíamos dicho que a la línea ecuatorial se le formaban paralelos, que eran otras circunferencias equidistantes a la línea ecuatorial o paralelas, se puede decir, a la línea ecuatorial, como son los trópicos de Cáncer en el norte y trópico de Capricornio en el sur. Y también tenemos la circunferencia polar ártica en el norte y la circunferencia polar antártica en el sur. Y a partir de allí habíamos dicho nosotros que también se tomaban algunos, en base a la línea principal, el meridiano de Greenwich, una circunferencia polar, que era el meridiano de Greenwich. Tomamos el meridiano de Greenwich y que decíamos que el meridiano de Greenwich también dividía la Tierra en dos partes, que vienen a ser también hemisferios, el hemisferio oriental, o también podemos decir hemisferio este o saliente, y por otro lado el hemisferio oeste, occidental o la poniente. Eso con respecto al meridiano. Y que al meridiano, en este caso el meridiano de Greenwich, que es una semicircunferencia, recuerden esto, el meridiano de Greenwich es una semicircunferencia, no es una circunferencia, porque la otra parte, la otra semicircunferencia, es la llamada línea de cambio de fecha que vamos a ver después. Entonces, esas eran las líneas que habíamos hablado paralelas la clase pasada. Ahora vamos a hablar de estos meridianos y sus características. Entonces, en características fundamentales, los meridianos, que se trabaja con usos horarios, por ejemplo, en la línea ecuatorial, en la circunferencia ecuatorial, hay una separación de 15 grados y que esos 15 grados representan una hora. Pero el día de hoy vamos a tratar de ver estas líneas básicamente en base a el meridiano de Greenwich. Entonces ya tenemos aquí esta imagen, ahora vamos a ver en sí. Recuerden, aquí estoy colocando para que tenga como definición que los meridianos son las semicircunferencias máximas imaginarias de un globo planetario y que pasan por los polos, en este caso tanto el norte como el sur. Debe quedar también claro que los paralelos son semicircunferencias equidistantes de acuerdo a la circunferencia ecuatorial o también llamada línea ecuatorial. Y por último, recordar que los meridianos y los paralelos forman el sistema de las coordenadas geográficas basadas en la latitud y la longitud. Eso para hacer la ubicación geográfica de un determinado punto. Bien, explicado esto, jóvenes, vamos a ver ahora a trabajar en sí con el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich, por un acuerdo internacional, es una línea que se pone en los 00 grados, y este meridiano de Greenwich pasa por los siguientes países: por el Reino Unido, por Francia, España, parte ya de África, Argelia, Malí, Burkina y Faso, Togo y Ghana.
son por los países que atraviesa el meridiano de Greenwich. ¿De acuerdo? A partir, repito, de ese meridiano de Greenwich se ponen una serie de meridianos, no son paralelos por si acaso, no se comete ese error que he visto en algunos colegas que ponen en la pizarra paralela de 15 grados y no es correcto eso. Los meridianos no son paralelos, solamente hay una distancia de 15 grados en la parte de la línea ecuatorial, pero después no, porque se van a unir tanto en el polo norte como en el polo sur, no son paralelos. Bien, entonces ahora, la antípoda al meridiano de Greenwich, o sea, la parte posterior, la continuación, podemos decir así, es lo que se conoce como la línea de cambio de fecha, así como están viendo ustedes acá en la gráfica. Ven ustedes, meridiano de Greenwich, la que sigue a la espalda, ¿no? Hacia la parte opuesta, la antípoda se puede decir, está la línea internacional de cambio de fecha. De esta línea de cambio de fecha, podemos decir en un resumen lo siguiente, que es el antimeridiano de Greenwich, el antimeridiano de Greenwich, y se ubica en posición opuesta y se conoce como la línea, así, línea internacional de cambio de fecha. Como una característica fundamental de esta línea, que se dice también meridiano de 180 grados, presenta varias curvas. Esto se debe a que no debe atravesar ningún continente, país o islas del Océano Pacífico. ¿Y por qué? Porque imagínense, si pasa por una isla, y como es la línea de cambio de fecha, si pasa por una misma isla, una misma localidad, una persona puede estar en un lugar, decir, hoy ya estoy lunes, paso a la vereda del frente y estoy martes. Entonces, para evitar que suceda eso, evitan que la línea pase por una isla o por un continente. Y cuando llegue en forma recta, se hace a un costado, hacia el occidente o hacia el oriente, se desvía en el Océano Pacífico. Entonces, en su recorrido, los desvíos, como les dice acá, los desvíos son hacia el este, en algunos casos, hacia el oeste, en otros casos por la Siberia, por ejemplo, por las Islas Aleutianas, en la parte de Nueva Zelanda, en Fiji, en lo que es, por ejemplo, Kiribati, Tonga, Tuvalu. En esas islas, ¿no? Es donde se van a hacer las desviaciones. Ahora, la línea fue propuesta por Sanford Fleming. La propuso y se aceptó en el año 1885 esa línea llamada de cambio de fecha. Que va a recorrer, como les repito, todo el estrecho de Bering y el Océano Pacífico haciendo esas desviaciones. Ahora, hay algunas particularidades, como por ejemplo, voy a anotar acá, miren ustedes, la línea de cambio de fecha, algunos de los puntos importantes es, por ejemplo, a la altura de las islas, por ejemplo, llamadas Diómedes, las Diómedes Mayor, que son la isla Diómedes Mayor pertenece a Rusia, por ejemplo, y la isla Diómedes Menor pertenece a Estados Unidos, están cerca, están a unos 2 kilómetros de distancia, ¿no? Y eso está justamente por el estrecho, a la altura del estrecho de Bering, ¿no? Más bien, algo particular, para que tengan ustedes una idea, hay momentos en que el frío, en el momento de invierno, esa parte se pone hielo, entre las dos islas, hielo, y pasarse de una isla a otra isla se hace pues en unos 10 minutos caminando, ¿no? Tienen por medio de 2 kilómetros de separación nada más y por en medio pasa la línea de cambio de fecha. Eso indica que si en la isla Diómedes Menor de Estados Unidos están, por ejemplo, el día lunes, en la isla Diómedes Mayor está el día martes. Siempre al sector más al occidente es un día más. Entonces, eso con respecto, imagínense, hay un día de diferencia a pesar que están a unos 2 kilómetros de distancia.
Bien, esas son algunas de las características que ahí ven ustedes en la imagen, cómo es que atraviesa esa línea imaginaria por esas dos islas. Ahora, otros aspectos que también interviene es con respecto a la parte comercial. Si ustedes ven, acá está la línea ecuatorial, las islas de Kiribati, por ejemplo, que si van por la línea recta, Kiribati pertenece al sector, digamos así, eh, que está más al este, más al oriente y no al occidente. Pero al pasar al occidente tendría que estar con horario de un día más, un día adelantado, ¿no? Y al estar en el oriente un día menor. Entonces, por cuestiones de gobierno, a Kiribati no le convenía tener las horas norteamericanas, desde con la hora de Alaska, por ejemplo, no le convenía. Y entonces su país acordó que todas las islas de Kiribati pertenezcan a la otra parte, o sea, la parte occidental, podemos decir así. Y entonces de esa manera, como usted ve, se ha hecho ese trazos así, miren ustedes, toda la línea se cambió para que toda la isla y las islas que pertenecen a Kiribati estén para el sector occidental. De esa manera tendría un día más. Y fíjense ustedes la diferencia, abajo de Kiribati, miren ustedes la imagen, está Samoa. Y Samoa, a pesar que está en el mismo paralelo, en la misma línea, pero está al lado oriental de la línea de cambio de fecha. Entonces quiere decir que si en Samoa es día lunes, en Kiribati es día martes, por ejemplo, a pesar que están en la misma línea. Esto se hace ya por acuerdo de los gobiernos, de acuerdo a que pertenecen a tales países, ¿no? Y así suceden los casos, ¿no? Eh, y eso trae algunos problemas, bueno, en este caso es comercial por las fechas, en otros casos hay problemas políticos también. Eh, por ejemplo, acá miren ustedes, a diferencia de manejar, hay islas que pertenecen a Estados Unidos y en Los Ángeles es día lunes, 1 de la tarde. En Samoa, por ejemplo, que está con justamente, por eso Samoa pertenece al, al Pacífico de Estados Unidos, sería lunes 10 de la mañana. Y la isla que está al costado, pasando unos kilómetros, está cerca de Sydney, en Australia, por ejemplo, ya sería martes 7 de la mañana. ¿Ven ustedes? Miren, es la diferencia que hay. Hay un día de diferencia. En la parte de religión también hay problemas, por ejemplo, cuando una religión el sábado, que llaman así, se descansa el sábado, pero el sábado en el occidente, ese día en el oriente, el sábado es domingo. Entonces imagínense, ¿no? Para que coincida, ellos si descansan el domingo, estarían descansando el sábado para el occidente. Entonces ahí viene la contradicción, pues, ¿no? ¿Cómo van a descansar un domingo si ellos tienen que descansar el sábado? Pero si descansaran el sábado ya es viernes. Entonces imagínense, por esas razones es que a veces también cambian de posición por acuerdos políticos, comerciales, religiosos. Entonces esos problemas se dan en la línea de cambio de fecha. Como están viendo ahí. Eh, entonces, pero esos son acuerdos, como les repito, acuerdos que se toman de estado a estado por cuestiones comerciales, cuestiones religiosas, ¿no? En los dominios, y por eso que la línea de cambio de fecha está, pues, no está recta, no pasa por ninguna isla, y por conveniencia tiene ciertas curvas, ciertos países que quieren pertenecer al occidente, otros quieren pertenecer al oriente, ¿no? Ya no es tanto la rigidez, sino es más que todo por el comercio, en este caso. Bien, ahora, aparte de hablar de la línea de cambio de fecha, otras líneas importantes que para que nos sirve también es para la ubicación y ahí tendríamos que hablar de lo que es la longitud y la latitud. En el caso de la longitud, recuerden, vamos a definir la latitud y la longitud. Miren, la latitud proporciona la localización de un lugar en dirección norte o sur. La latitud puede ser norte o sur a partir del ecuador.
y se expresa en medidas angulares. Recuerden, se expresa en medidas angulares que pueden variar desde los 0 grados en el Ecuador hasta los 90 grados hacia el norte o 90 grados hacia el sur. Mayormente se dice más 90 hacia el norte, menos 90 hacia el sur. Así se mide la latitud, con medida angular. De igual manera, cuando hablo de la longitud, es la que proporciona la localización de un lugar en dirección este o puede también ser oeste, a partir del meridiano referencia, que es el meridiano de 0 grados, o llamado meridiano de Greenwich, expresándose también, recuerden, en medidas angulares, que están comprendidas desde los 0 grados hasta los 180 grados hacia el occidente y 180 grados hacia el oriente. Recuerden que para el oriente, sector oriental, se habla con positivo, más grados, y hacia el sector occidental con negativo, menos 180. ¿De acuerdo? Ahora, esto les explico porque no se debe cometer el error que hay algunos colegas que agarran también, como dije antes, en la pizarra, toda una línea, y dicen este es meridiano de Greenwich, esta es línea ecuatorial, y pone sus paralelos cada 15 grados, líneas, y dice cada 15 grados, la distancia acá 45 grados al meridiano es 45 grados de distancia, y no es así, no es una línea recta, es un ángulo. Por eso en la gráfica, miren ustedes bien, si yo quiero medir la longitud de un punto determinado acá en la línea ecuatorial, ¿cómo mido la longitud? No es en forma recta, sino es una línea imaginaria al centro de la Tierra y del centro de la Tierra al meridiano de Greenwich. Y ahí yo tengo la longitud, que en este caso de la gráfica sería una longitud, en este caso oriental. ¿Y cómo mido la latitud? Por ejemplo, el punto X que ustedes ven en la gráfica, el punto X con respecto a la línea ecuatorial. Se traza una línea de la línea ecuatorial al centro de la Tierra y del centro de la Tierra al punto X. Y se forma un ángulo que es la latitud. Y esa latitud es norte, o podría haber sido también sur, ¿no? En este caso es latitud norte. Así se miden las medidas angulares. Es ángulo y no en forma recta como hacen algunos colegas de forma equivocada. ¿De acuerdo? Bien. Teniendo en cuenta eso, lo importante es ahora ver, ustedes ven aquí, miren, en la gráfica que estoy mostrándoles, qué es el ángulo de latitud. Miren ustedes, el punto P, se traza una línea directamente al centro de la Tierra y del centro de la Tierra a la línea ecuatorial. Ahí se forma un ángulo. Ese ángulo A, por ejemplo, que ustedes ven en la gráfica, eso viene a ser la latitud, medida angular, por eso que se da en grados. Al lado derecho tienen una imagen, por ejemplo, un punto P. Este punto P se proyecta así, se hace una proyección a la línea ecuatorial, de la línea ecuatorial al centro de la Tierra y del centro de la Tierra al meridiano de Greenwich. Y forma un ángulo, que es el ángulo B. Y el ángulo B viene a ser la longitud, que es un ángulo, es una medida angular. En este caso, puede ser si va de Greenwich hacia el lado izquierdo, como está ahí, es al occidente. Si fuera para otro lado, sería oriental. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienen ustedes para que vean lo que es, en este caso, una latitud y una longitud. Ahora, otro punto importante que también a veces lo confunden, cometen algunos errores, algunos libros, es el caso de lo que es altura y altitud. Deben tener en cuenta ustedes, jóvenes, que la altitud aplicada a la geografía se refiere a la distancia vertical de cualquier punto de la Tierra con respecto al plano imaginario del nivel del mar. Por esa razón, las montañas
por ejemplo, la cima de una montaña, cuando la persona, el alpinista, escala una montaña, llega a la cima, ¿qué hace? Pone el altímetro. Y el altímetro le indica a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra. Por eso en las montañas se habla de altitud y no de altura. Entonces lo incorrecto es cuando algunos colegas dicen la altura del Nevado Huascarán 6.768 metros. Incorrecto. Se dice la altitud. Porque la altura es la distancia que hay de un punto, de una medida, ¿no? De un cuerpo, de una figura, considerado verticalmente desde su punto más elevado hasta su base. Se dan cuenta, hasta la base. Y una montaña, pues un alpinista no va a ir con su wincha para medir cuánto es la altura. Las montañas no se miden por altura, sino por altitud. La altura es, como le repito, un edificio, una casa, quiere ver cuánto es la altura de ese edificio, entonces se mide desde la azotea, del techo, pueden decir ustedes, hasta la base de ese edificio y vemos su altura. Eso es una altura. ¿De acuerdo? Que es muy diferente a lo que es la altitud. Y por otro lado, algún término que usan también es cuando se habla de la elevación. ¿Qué es una elevación? La elevación de una ubicación geográfica es la altura por encima o por debajo de un punto de referencia que sea fijo. Por ejemplo, la elevación con respecto a este punto, a esta meseta, ¿cuánto es su elevación? Así, con punto referencial. Eso es una elevación. ¿De acuerdo? Bien, teniendo en cuenta ya esos criterios de altitud, de altura y de elevación, y ahora sí, para finalizar, tendríamos que ver algunos puntos que se usan cuando hablamos de la ubicación de personas sobre la tierra. Se habla, por ejemplo, los primeros, los antecos, el anteco o los antecos. Recuerde, cuando hablan de antecos, es un lugar de la superficie terrestre respecto a otro que está en distinto hemisferio, pero en un mismo meridiano, y están equidistantes de la línea ecuatorial. O sea, que dos personas o dos puntos están, en este caso, sobre la superficie de la Tierra, en un mismo meridiano, miren ustedes, en un mismo meridiano, ya, pero en hemisferios diferentes, uno está en el hemisferio norte, otro está en el hemisferio sur, y están equidistantes de la línea ecuatorial, entonces a ello es lo que se le llama los antecos, ¿de acuerdo? Antecos. Y nosotros llamamos los periecos, periecos, recuerden, periecos son las zonas situadas a igual latitud, tienen igual latitud, aunque están separados diametralmente a 180 grados. Es decir, están en un paralelo a la línea ecuatorial, porque están a la misma distancia a la línea ecuatorial, son paralelos, están en un paralelo, pero en posiciones opuestas, o sea, a 180 grados. A eso se le llama los periecos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos o las antípodas, los antípodos o las antípodas, ¿qué viene a ser? Son las zonas diametralmente opuestas, cuya longitud son 180 grados, es decir, diametralmente opuestas por el centro de la Tierra, ¿no? Dos puntos que están en los extremos, están en un ángulo de 180 grados, esas dos personas que están totalmente opuestas, eso se llama las antípodas, ¿de acuerdo? O sea, puntos son antípodas, son totalmente opuestos, teniendo en cuenta siempre que pasen por el centro de la Tierra, esa es la diferencia con los periecos, por el centro de la Tierra, por eso dice diametralmente opuestos. Y ustedes saben que diametralmente, se habla de diámetro, es porque tiene que pasar por el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Así, diametralmente opuestos. Entonces, a eso se llaman las antípodas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. De eso se trata este tema el día de hoy, de ver los puntos que hemos notado como referencias y que nos sirve más adelante para ver algunos criterios ya de hora internacional.
Bien, jóvenes, gracias por su atención. Hasta la próxima.